muchas gracias. Son muy amables porque me aplauden antes de escucharme. A lo mejor en 5 minutos piden que me vaya, que no me aguantan más. Perdonen que no tengo el acento de mi tierra, que no es el acento dulce que tienen acá en el Ecuador, y bueno, voy a hablar con el acento que tengo. El tema de esta ponencia es qué estrategias hay detrás de la ideología de género. Entonces, tengo que ser muy sintético. Voy a exponer el tema del modo más completo posible, pero muy sintético porque no tengo tiempo. En todo caso, para las preguntas queda completar algo más. Primera cuestión, entonces, ¿qué es la ideología de género? ¿Qué dice la ideología de género? Dice lo siguiente, que el ser humano es varón o mujer desde el punto de vista biológico, pero que podría autoconstruir su propio género, es decir, sería el sexo psicológico, lo puede autoconstruir con autonomía absoluta, cada uno de nosotros. Y entonces cada uno de nosotros puede determinar qué es ser varón o qué es ser mujer, y además puede transformarlo en algo encarnado en su propia vida. Es decir, yo hoy quiero ser varón y ser varón es esto, mañana quiero ser mujer y ser mujer es esto otro, desde el punto de vista psicológico. Esto es lo que dice la ideología de género. Ahora, esto tiene dos consecuencias fundamentales. Tiene más, pero hay dos que me interesan para la ponencia. Primero es la destrucción antropológica del ser humano, primera consecuencia. Segunda consecuencia, la destrucción del matrimonio y la familia. Y ahí viene el tema de para qué sirve, en definitiva, la ideología de género. La ideología de género es un instrumento de poder. Entonces, cualquier tipo de... ahora vamos a ver al final quiénes son los interesados en utilizar o quiénes están utilizando la ideología de género como herramienta de poder para dominar. O sea, cualquier grupo de personas que quiera dominar a otro grupo de personas utiliza como un instrumento, como una herramienta, como un instrumento de poder la ideología de género para poder lograr ese dominio. ¿Está claro? Entonces, esta es la estrategia de la imposición de la ideología de género. Hoy entonces retomo un poquito y es esta idea: si cada ser humano puede autoconstruir su propio género psicológico, entonces varón y mujer somos idénticos, no iguales sino idénticos, porque los dos tenemos la misma autonomía absoluta para autoconstruir nuestro propio género. ¿Se entiende? Por tanto, somos idénticos, no somos iguales sino que somos idénticos. Y esta identidad entre varón y mujer lo que hace es destruir la antropología humana, porque destruye precisamente la dualidad, la riqueza de la dualidad entre varón y mujer. Como somos idénticos ya no somos distintos, no somos diferentes, sino que somos idénticos. Y por lo tanto no nos diferenciamos psicológicamente porque podemos autoconstruir nuestro propio género con total autonomía, tanto varones como mujeres, ¿se entiende? Por tanto, no tiene ningún sentido las diferencias en lo psicológico, en lo intelectual, en lo espiritual entre varones y mujeres, porque somos absolutamente idénticos. Pero con eso hemos destruido al ser humano en el núcleo más íntimo de su antropología. El ser humano queda truncado, el ser humano queda reducido a una supuesta autonomía absoluta que no es tal, eso es evidente, pero que pierde toda la riqueza de la complementariedad entre varón y mujer. Primera cuestión. Segunda cuestión, la destrucción del matrimonio y la familia. ¿Por qué? Por una consecuencia elemental. Si varones y mujeres somos idénticos para autoconstruir nuestro propio género y no tienen ningún sentido las diferencias entre varón y mujer, excepto en lo biológico, por lo tanto no tiene ningún sentido hablar de complementariedad de los sexos. Y si no tiene sentido hablar de complementariedad entre los sexos, las relaciones entre los sexos solo se justifican por el placer que me da, el placer subjetivo que le da a cada quien. ¿Se entiende? Entonces, si las relaciones entre los sexos solo se justifican por el placer que le da a cada quien, entonces cualquier forma de utilización de la genitalidad pasa a ser, que yo la utilizo con otra persona, pasa a ser un matrimonio, una nueva forma de matrimonio. Y esa nueva forma de matrimonio, cuando se transforma en una convivencia y aparece un tercero, se transforma en una nueva forma de familia. Ustedes han escuchado nuevos tipos de familia, seguramente, bueno, nuevos tipos de familia solo se entiende en el contexto de la ideología de género. Y lo que significa es esto. Es decir,
como varones y mujeres somos idénticos en lo psicológico y en lo espiritual, no tenemos nada que ofrecer al otro que no lo tenga, por lo tanto, la relación entre los sexos solo se justifica por el placer que me da. Y subjetivamente uno puede sentir placer o le puede resultar placentero un montón de cosas completamente diferentes y a cada quien la suya. Todo eso tiene que tener el mismo valor ético, el mismo valor moral, el mismo valor jurídico y el mismo valor social y debe llamarse matrimonio. Y en cuanto aparezca un tercero en esa relación, ya eso pasa a ser un nuevo tipo de familia. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa con todo esto, si yo tengo destruido al ser humano en su antropología más íntima, porque en el fondo, si yo le digo a un niño pequeño desde su más tierna infancia que cuando sea grande puede elegir si quiere ser varón o mujer, y qué es ser varón y qué es ser mujer, en definitiva, cuando ese chico tenga 15, 20 años no sabrá si es varón, si es mujer o si es un pez espada. Tendrá una confusión total. Si además he destruido la familia, he destruido los vínculos, porque ya no hay un vínculo de amor entre un varón y una mujer que da origen a esa vida y que se compromete frente a la sociedad y se compromete también frente a Dios a mantener ese vínculo para poder criar y educar a su hijo. A ese hijo lo tengo solo, sin esa contención, sin ese cariño, sin esa institución que es el matrimonio, sin esa institución que son los padres, sin esa institución que es la familia, que es fundamental para la humanización, porque traer hijos al mundo se puede traer, los seres humanos pueden traer hijos al mundo como traen los animales. Es una cuestión de un acoplamiento biológico entre personas de distintos sexos y se acabó. Pero para humanizar hace falta una institución donde a cada quien nos reciban por el solo hecho de ser quienes somos y no por lo que tenemos, o por lo que representamos, o por cómo nos portamos. Y las únicas dos instituciones que reciben al ser humano por lo que es son la familia y la iglesia. Entonces, si yo tengo destruido al ser humano en su antropología más íntima, tengo al ser humano solo frente al mundo porque lo he desencajado de la familia, lo he desencajado de sus padres, lo he desencajado de la familia, tengo entonces un ser humano a merced de quien quiera aprovecharse de él. Y acá entra a tallar la ideología de género. Entonces, la ideología de género es una herramienta de poder para someter a distintos grupos de personas al capricho o a la conveniencia de quienes utilizan la ideología de género. Y ahora vemos el último punto y con esto termino la ponencia. ¿Quiénes son entonces esos grupos que se están aprovechando, utilizando la ideología de género para dominar a otros determinados grupos de seres humanos? Son grupos muy diversos y esto es lo que hace más perversa y más peligrosa la ideología de género, porque son grupos, desde grupos que tienen una ocasión de dominio universal, como podría ser, por ejemplo, el gobierno norteamericano, donde el señor presidente Obama está fomentando la ideología de género, poniendo dinero para eso, fomentando el matrimonio homosexual y promoviendo el aborto en todo el mundo, por ejemplo. O las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, que está, esto es un secreto a voces, está dominada por la masonería, y la Organización de Naciones Unidas ha creado una agencia de género precisamente para imponer en las políticas públicas de todos los países del mundo la ideología de género. Y la que encabezó esa agencia de género es Michelle Bachelet, que ahora se presenta, en estos días, se presenta como candidata a presidente de la República de Chile, porque ella es chilena. Y ya ha dicho que su plan de gobierno, si es que gana, es implantar el aborto y el matrimonio homosexual en Chile. Pues está clarísimo. O sea, grupos con vocación de gobierno universal que pretenden utilizar la ideología de género como una herramienta para lograr ese objetivo. Hay otros grupos que no tienen vocación a lo mejor universal, pero sí regional. Por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea también fomenta, en primer lugar, dentro de sus propios estados, ha castigado a Irlanda, ha castigado a Polonia por la cuestión del aborto y ahora acaba de castigar o está a punto de castigar a Croacia por oponerse a las uniones homosexuales. Es decir, una especie de policía interna para que los países que integren la Unión Europea tienen que tener la agenda de género que tienen. En América Latina tenemos, hace 3 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó en su agenda la cuestión del género, sacar sentencias en casos que tengan que ver con la ideología de género.
y ya lo ha hecho en 2 casos. En un caso en Chile, por un tema de una tenencia de hijos a una lesbiana, que estaba en pareja con otra lesbiana, y el caso Artavia Murilla de este año, pretendiendo imponer a Costa Rica la fecundación artificial. O sea, grupos que pretenden dominación mundial, grupos que pretenden dominación a nivel regional. Pero además de esto, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Argentina, lo que conozco, que son los tiranuelos latinoamericanos que pretenden eternizarse en el poder. En concreto, en la Argentina, el matrimonio Kirchner, que pretendían alternarse en el poder para saltar esa imposibilidad de reelección indefinida hasta que, bueno, murió Néstor Kirchner. Pero ellos, la agenda de género la han implantado en la República Argentina hasta prácticamente las últimas consecuencias. La última cosa que han hecho es un chiquito de 6 años operarlo para cambiar el sexo. En el éxtasis de la barbaridad que se puede hacer. Bueno, los tiranuelos latinoamericanos imponen o pretenden imponer la ideología de género para eternizarse en el poder. Pero también hay otros grupos que les interesa la ideología de género que tienen otro tipo de intereses, que puede ser, por ejemplo, el lobby gay, el lobby homosexual, el lobby abortista, el lobby de los laboratorios que fabrican anticonceptivos, muchos de ellos con efectos abortivos, el lobby de los sexólogos, sexólogos, sexópatas, como lo quieran llamar, los fabricantes de anticonceptivos. Es decir, hay un montón de otros intereses particulares para los cuales la ideología de género les viene como anillo al dedo, no ya para un proyecto de dominio político o geopolítico, sino para proyectos económicos, directamente para prosperar a lo mejor desde el punto de vista económico o desde el punto de vista ideológico. Entonces, y con esto cierro, empiezo un poco al revés. Yo tendría que haber empezado con la conclusión, ¿verdad? O decir, bueno, en definitiva, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género entonces es una herramienta de poder que le viene como anillo al dedo a un montón de gente o un montón de intereses en un dominio, intereses de dominio geopolítico mundial, de dominio geopolítico regional, de dominio político nacional, o de intereses de tipo ideológico, imponer determinadas ideologías o de imponer determinados negocios económicos. Todos estos convergen en que precisamente la ideología de género es esa herramienta que les permite a cada uno de ellos lograr del mejor modo posible y del modo más eficaz su propio interés. Y esto es lo que hace tremendamente perversa la ideología de género y tremendamente peligrosa, porque tiene un montón de... no sé qué será esto. Tiene un montón de utilidades prácticas que convergen en el mismo objetivo. Entonces esto nos permite ver la realidad de que la ideología de género se impone, me están diciendo que se me acaba el tiempo, la ideología de género, como es antinatural y como es irracional, debe imponerse por la fuerza. Y una última advertencia, y con esto termino. Las democracias relativistas son una forma de gobierno en tránsito hacia el totalitarismo. Y el tránsito hacia el totalitarismo lo realizan a través de la ideología de género, porque como la ideología de género debe imponerse por la fuerza, entonces se impone en el sistema educativo, se impone en el sistema sanitario y se impone en la justicia. Cuando esto se logra, si llegan a lograr esto, la democracia será, la democracia occidental que nosotros conocemos, etcétera, etcétera, una pura formalidad, porque tendremos gobiernos totalitarios. Muchas gracias.